Hola, bienvenidos a la presentación de nuestro proyecto de geología. Les vamos a hablar de la restauración hidrológico-forestal en cuencas hidrográficas del trópico ecuatoriano, afectadas por erosión hídrica. Las presentadoras de este proyecto somos Ariana Brito, Doménica Brito, Daniela Castillo y Caroline Parra, y pertenecemos al segundo semestre de Geología. Esperamos que les guste y se interesen por la remediación de nuestro mayor recurso natural. Resumen y objetivos. El presente proyecto tiene como motivo proponer la restauración hidrológica forestal como un proceso de restauración ecológica en las cuencas hidrográficas del trópico ecuatoriano. Se realiza una revisión bibliográfica en diversas fuentes confiables para determinar un lineamiento para la elaboración de actuaciones en la restauración. Mediante la discusión se presenta identificar los indicadores de erosión hídrica en las cuencas del trópico, su afección y el proceso para plantear una propuesta de remediación de la erosión. Se constata que, para remediar áreas con pérdidas del suelo que son inferiores a lo tolerable, se proponen tratamientos culturales y mantenimiento de prácticas de cultivo, los cuales proponen realizar cultivos en fajas y laboreo por curvas de nivel. En el suelo agrícola se propone un método dependiendo de la pérdida del suelo. Zonas sobre los límites tolerables se cambia a bosque y zonas a mayor a lo tolerable se cambia a pastizales. También se recomienda el uso de terrazas según el objetivo de restauración se escoge el tipo de vegetación, así como según las características que dan la fertilidad del suelo. Objetivo general. Proponer la restauración hidrológica forestal como un proceso de remediación ecológica en las cuencas hidrográficas del trópico ecuatoriano afectadas por erosión hídrica. Objetivos específicos. Definir los conceptos que están relacionados con la restauración hidrológica forestal, identificar los indicadores de erosión hídrica y su afectación en las cuencas hidrográficas. Plantear el proceso de restauración hidrológica forestal como un potencial remediador en las cuencas hidrográficas. A continuación, vamos a ver la metodología que se utiliza para estimar la degradación del suelo por erosión hídrica en cuencas hidrográficas. Primero, hacemos la determinación de la producción de sedimentos mediante los dos siguientes métodos. El primero, la medición directa, que consiste en el muestreo sobre el cauce y la sedimentación en embalses, además de los análisis regionales. También utilizamos el método de modelación matemática, en el cual vemos modelos empíricos, estocásticos y la simulación de procesos físicos. Todo lo anterior se realiza para evaluar la amenaza de erosión hídrica, según el método empleado por las empleadas. Este es el sistema matricial de doble entrada, que nos indica el índice de susceptibilidad a la erosión y agresividad pluvial. Luego, calculamos la erosión hídrica de la zona usando dos herramientas, el modelo USLE y el sistema de información geográfica. USLE combina los siguientes factores: la capacidad de la lluvia para producir erosión, la susceptibilidad de un suelo para ser erosionado, la pérdida hídrica por relieve, la cubierta y manejo de cultivos y residuos y la pérdida del suelo generada por prácticas. Después, realizamos la planificación de usos de suelo mediante la ordenación hidrológico-forestal, que se realiza para que el suelo no tenga desfases respecto a la vegetación ni al ciclo hidrológico. La planificación tiene como objetivos estudiar el medio, simular el comportamiento de la cuenca, estimar las técnicas de control de erosión, proponer medidas de mejora del ciclo hidrológico y amortiguar el efecto del relieve. Con esto concluimos la metodología. A continuación se procede a definir cada una de las palabras clave del proyecto. En primer lugar tenemos degradación del suelo, que es un proceso de deterioro de las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo en sí. Restauración hidrológica forestal, que es una serie de procesos o acciones llevadas a cabo sobre un terreno con el propósito de conservar, defender y regular la estabilidad y la fertilidad del suelo. Cuenca hidrográfica, que es un área definida topográficamente, es drenada por un curso de agua y dispone de una salida simple. Esta área es especialmente frágil ante la erosión hídrica, puesto que esta es capaz de afectar el relieve de la cuenca, además de afectar los estratos del suelo. Como factores coadyuvantes de la erosión hídrica tenemos el clima, la temperatura, las precipitaciones y la capacidad de transporte de sedimentos. Un indicador es una variable que resume y cuantifica información relevante.
haciendo que una condición de interés sea interpretable. En este caso, queremos analizar las condiciones del suelo, interpretarlas para poder definir la condición del suelo en sí. Como indicadores para monitorear los cambios en el suelo, tenemos indicadores biológicos que pueden ser el carbono y nitrógeno de la biomasa microbiana, el contenido de humedad y temperatura del suelo y el nitrógeno potencialmente mineralizable. En cuanto a indicadores físicos, tenemos la textura, la profundidad del suelo, la infiltración y densidad aparente del suelo y la capacidad de retención de agua. Por último, los indicadores físicos pueden ser el nitrógeno y el carbono total, el pH, la conductividad eléctrica, el fósforo y nitrógeno y el potasio extractables. La erosión hídrica es la principal causa de la degradación del suelo en las cuencas hidrográficas. La erosión hídrica es capaz de disminuir la fertilidad de los suelos, puede causar una degradación de la cobertura vegetal por medio de las fuertes precipitaciones que pueden aumentar las escorrentías y por lo tanto la erosión de la zona. La erosión hídrica puede alterar la retención y filtración de agua, los componentes del suelo, su biodiversidad, su vegetación. También afecta la retención de las zonas inundables y altera el funcionamiento de los ríos, la vegetación del suelo y es capaz de alterar la colmatación y eutrofización de los embalses. Por lo tanto, para poder disminuir o amortiguar los efectos de la erosión hídrica, se procede a proponer la restauración hidrológica forestal como un medio para remediar las áreas con pérdida de suelo. Esta restauración hidrológica forestal puede clasificar el uso y la cobertura del suelo, puede determinar las zonas con erosión sobre y bajo el límite tolerable de la pérdida del suelo. En esta se hace uso del modelo USLE para luego delimitar las zonas afectadas. Se clasifican las capas de usos del suelo y las pendientes de la cuenca. Se hace uso del software ArcGIS para poder sobreponer las 3 capas del suelo y a cada una se le asignó un valor. Gracias. Resultados. El resultado del tratamiento cultural es mejorar la calidad y resistencia del suelo ante factores externos para cuidar a la vegetación de cultivo. El mantenimiento de prácticas de cultivo mejora la calidad y la resistencia del cultivo ante los factores externos. Las terrazas o bancales evitan la erosión hídrica y también se usan para los cultivos y plantaciones, aplicando esto en zonas de uso agrícola. En suelos agrícolas que se encuentran sobre los límites tolerables de pérdida y con pendientes mayor a 30%, se cambian a bosques, la silvopastura, como son los pastos y pastos cultivables o pastos de cultivo, o el sistema agrofrutiforestal, que son árboles maderables, cítricos y cultivos agrícolas. Los factores condicionantes y o limitantes son precipitación, humedad ambiental, la temperatura y los factores fisiográficos de la zona y características del suelo, como son el pH, la profundidad y la estructura del suelo. Gracias por su atención.